Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos en el versículo 2 conmigo. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4 juntos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos en el versículo 6 terminamos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Note la primera sección que hace el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En esta noche voy a habitar, hermano, en un tema que quiero que tengamos conocimiento en él, que aprendamos de él. Esto va a ser más bien como un estudio bíblico, pero en medio de él voy a predicar. Porque quiero, hermano, sentar algunas cosas que son importantes, no primordialmente porque yo sea su pastor, pero porque, hermano, si Dios nos concede la vida, y hermano, Dios nos deja muchos años aquí en la tierra, yo quiero que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, independientemente, estamos en Atlanta, independiente, bueno, si se va al cielo ya va a ser Jehová su pastor, nada que se pueda hacer. Quiero que todos sepamos, hermano, la bendición que Dios nos ha dado. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios cuando yo acepté a Cristo fue la bendición de que Dios me concedió tener un pastor, hermano, amén. Un pastor que me dirigió, que me enseñó, mis primeros pasos, hermano, mi vida cristiana sin un pastor, yo no creo que yo hubiera crecido, no creo que hubiera aprendido. Entonces es necesario que, hermano, entendamos la razón por la cual Dios nos dio un pastor. Esta noche lo hablo acerca de ese tema. ¿Por qué es que Dios nos dio un pastor terrenal? Note la sección que dice, Jehová es mi qué, hermano. ¿Para qué necesitamos un pastor terrenal? Si ya tenemos un pastor espiritual, que es Jehová, ¿para qué necesitamos un hombre aquí en la tierra? No hace sentido eso. Sin embargo, le plació a Dios, hermano, en su santa palabra, que igualito como Dios pone aquí en la tierra un presidente que dirija una nación, igualito que Dios pone un gobernador que dirija, hermano, un estado, igualito que Dios pone a un mayor que dirija una ciudad, igualito que Él pone un director para que dirija una escuela, Él le plació que nosotros, seres humanos, tuviéramos un pastor aquí en la tierra. Vamos a ver la historia, cómo se desarrolla, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde se introduce la palabra pastor. Y luego, ya que prediquemos, hablamos de eso, vamos a ver la razón por la cual Dios nos da pastores aquí en la tierra. O sea, que ponga atención porque va a ser mucha información, mucho, hermano. Vamos a ir desde Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis, amén. Entonces vamos a estudiar la Biblia bastante, vamos a ver bastantes versículos. Inclusive, si no me puedes seguir esta noche, nomás apúntalos en su Biblia porque van a haber muchos versículos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendice ahora, Señor, el mensaje especialmente. Ayúdanos a agradecerte, Señor, que tuviste a bien dejarnos, Señor, guía espiritual, dejar una persona que nos guiara, que nos enseñara. Yo te doy gracias a ti, Señor, porque cuando yo acepté a Cristo, lo más que necesité fue un pastor, una persona que me enseñara la Biblia, alguien que en el cual aconsejar, alguien que con sabiduría me enseñara de la palabra de Dios qué es lo que tenía que aprender. Lo más importante es tener un guardián que, Señor, viera por nuestras almas, viera por nuestro bienestar, que nos cuidara, que nos guiara, Señor, y sobre todo que nos exhortara tu santa palabra. So bendice ahora nuestro mensaje. Te pido que me des la mente, el corazón de cada hermano. Y, Señor, toma la honra y la gloria por todo lo que aprendamos y lo que predicamos en esta noche. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se puede sentar. La Biblia nos enseña claramente, hermano, que nuestro Dios es nuestro pastor espiritual, a través del cual dice la Biblia que no nos falta nada. Cuando yo pienso acerca de esto, digo, Señor, si es que tú eres nuestro líder espiritual, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo me quedé pensando, ¿para qué necesitamos un líder espiritual? Bueno, a Dios le plació, hermano, básicamente que aquí en la tierra, para el crecimiento de nuestra vida cristiana, y todo esto lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, nada más la introducción, Él le plació darnos pastores que nos ayuden, hermano, en nuestro crecimiento espiritual. Antes de enseñarle, hermano, la razón por la cual Dios nos dio pastores, quiero que usted conozca desde el Antiguo Testamento la secuencia. Mucha gente no entiende que, hermano, el mismo profeta que en el Antiguo Testamento, el mismo varón de Dios que en el Antiguo Testamento, el mismo, hermano, profeta, pastor que en el Antiguo Testamento, es el mismo pastor, nada más con un cargo más allá del Nuevo Testamento. La secuencia, a Dios le pareció desde el Antiguo Testamento escoger un varón de Dios que llevara la palabra, que fuera ungido por Dios y que cuando predicara la palabra del Señor. Entonces, el ser pastor, hermano,
conlleva una gran responsabilidad, bien difícil, hermano. Mucha gente dice, pues ser pastor y está, pero ser pastor es algo, hermano, demanda mucha responsabilidad y que Dios, hermano, hace responsable al pastor de que se mantenga haciendo lo correcto en la palabra de Dios. Vamos a empezar a estudiar. En primer lugar, veamos, hermano, la historia del por qué Dios nos dio un pastor. Primeramente, número 1, en el Antiguo Testamento, el profeta era lo mismo que el pastor hoy en día. Váyase conmigo a Génesis capítulo 20, versículo 7. Otra vez, si no me puede seguir, hermano, nada más, léalo conmigo, porque tengo muchos pasajes de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, dije, el profeta era lo mismo que el pastor hoy en día. Génesis capítulo 20, versículo 7. ¿Ven? Note Génesis 27. Ahora pues, devuelve a la mujer, dice la mujer a su marido, porque es que, hermano, profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no le devolvieres si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y los tuyos. Ahora voy a brincar a Éxodo 7:1. Dice la Biblia en Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios a Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, dice la Biblia. No, ponga atención. Dice la Biblia que el gran hermano, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre ahora el gran patriarca. El gran patriarca Abraham, dice la Biblia que no tan solo era el jefe de familia, pero él fue constituido como profeta. Cuando llegaron, hermano, a la tierra de Egipto, y dice la Biblia que el rey de Egipto vio a su esposa Sara, que era muy bella, y la quiso obtener, no sabiendo que era su hermana, y este menso le mintió, dijo que si era su hermana, le decía, mi esposa, y dice que antes de que la tomara, él le dijo, no toques a esa mujer porque tiene marido. Y el hombre que le quitaste a esa mujer es profeta. Y si tú tocas a esa mujer, te va a ir mal y vas a morir y tu gente va a morir. Mejor que le regreses. Ahora, como es profeta, él va a orar por ti y cuando él ore por ti vas a vivir y te va a ir bien. Entonces dice la Biblia que, hermano, el rey de Egipto él tuvo temor porque vio que Abraham, el patriarca número 1, era un profeta de Dios. Amén. Luego Dios le dice a Moisés, Aarón, hermano, ya vimos en Levítico cuando estudiamos en la escuela dominical acerca hermano, del trabajo de los sacerdotes. Él le dice, yo te he dado a ti por Dios a Faraón, pero tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Ahora, pastor, ¿qué es un profeta? Déjeme decirle que es un profeta. Primero, un profeta es uno que declara la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. No se le olvide eso. Es uno que declara la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando vamos a ir a través de cada una, hermano, de las características o de los cambios de nombres, quiero que note, hermano, el significado de cada uno de ellos. El profeta en el Antiguo Testamento es uno que declara la palabra de Dios, note, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, la diferencia ahora, hermano, es que uno declara la palabra de Dios. Él dice la Biblia que él declaraba la palabra de Dios y yo predico la palabra de Dios, que es la misma cosa. Amén. Números capítulo 11, versículo 29, se lo voy a leer. Y Moisés respondió, tienes tus celos de mí, ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre cada uno de ellos. No, ponga atención. El gran privilegio, hermano, o el privilegio más grande que Dios quería, hermano, es que el profeta predicara la palabra de Dios. El ser profeta, hermano, no significa, aunque debemos de exaltar la posición, el profeta se dedicaba a declarar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Note que nunca es hecho sin la palabra del Señor. Hermano, el trabajo del pastor no es venir y hablar lo que él piensa. El trabajo del pastor es predicar la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, Dios decidió desde el Antiguo Testamento que su pueblo iba a oír a un profeta. Base conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ponga atención. Now, aquí tenemos, hermano, la asignación de Dios sobre un profeta. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, dice la Biblia, te levantará Jehová tu Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice, hermano? A él oiréis. No, ponga atención. Profeta, dice la Biblia, la primera palabra que utiliza, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios. Y a él, ¿qué, hermanos? A él oiréis. Note que Dios estableció que el pueblo judío tuviera profetas. Estos profetas tenían que ser de la misma raza judía, tenían que ser el mismo pueblo. El Señor los iba a escoger, el Señor los iba a ungir como profetas, y estos profetas iban a predicar. No, recuerde, ¿qué significa la palabra profeta?
uno que hermano, proclama la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ellos iban a proclamar y a predicar la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, hermano, que Dios fue el que le dio profeta. Ponga atención, aunque tenemos un líder espiritual que es nuestro Señor Jehová, dice la Biblia que Él le plació levantar del pueblo judío profetas. Y el profeta era uno que declaraba la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El solo propósito era que la gente escuchara la palabra de Dios, que cuando escucharan la palabra de Dios, Dios obrara en el corazón de la gente a través del Espíritu Santo. Y hermano, Él les dice, ustedes van a oír a ese profeta. Eso quiere decir que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Deuteronomio que estudiamos esta mañana, ya Dios estableció que el pueblo de Dios tenía que tener un profeta. No, ponga atención. ¿Qué dijimos que significa la palabra profeta? Uno que declara la palabra de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la Biblia que Dios lo establece. El tal profeta tenía que hablar, hermano, lo que Dios le mandara. El profeta no podía hablar lo que él quería decir. El profeta no podía pararse nomás allá a hablar cualquier bobería que él quería decir. Él tenía que estudiar la Biblia, él tenía que tener conocimiento, él tenía que aprender, él tenía que caminar con Dios y luego Dios le demandaba que predicara la palabra del Señor. Base conmigo de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Esa es la razón por la cual yo creo que, hermano, cada pastor que va a estar detrás de un púlpito tiene que ser un varón primero que sea aprobado. No puede ser un neófito, no puede ser una persona inexperta, no puede ser una persona que no tiene, hermano, que no ha sido probado, porque, hermano, es necesario que esa persona sepa cómo exponer la palabra de Dios. Amén. Note Deuteronomio 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y luego note lo que les dice, y pondré mis palabras en su, ¿qué, hermano? En su boca. Y les hablará todo lo que yo le quiera, hermano. ¡Wow! La responsabilidad del profeta era predicar lo que Dios le dijo, no lo que él quería decir. Amén. Era, hermano, el tener dentro de su vocabulario, el caminar cerca con la palabra de Dios, el ser ungido con el Espíritu Santo, y que cuando él predicaba lo que la palabra de Dios le decía, lo que Jehová le ponía, exponía el mensaje de Dios. El trabajo, hermano, del profeta era ir delante del pueblo y decirle lo que Jehová quería, no lo que él pensaba. Amén. Entonces, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos mucha gente que nos dicen lo que ellos piensan. Nos exponen, hermano, las ideas que ellos tienen. Están, hermano, exponiendo lo que ellos piensan que así debe ser. Y dice la Biblia que una de las características de un falso profeta es que hablan de su corazón y no de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo le digo a la gente, yo siempre tengo esta filosofía. Si tú vas a ser pastor, tienes que ir a un colegio y estar 4 años aprendiendo cómo escudriñar la palabra de Dios, aprendiendo homilética, aprendiendo geografía, aprendiendo todo lo que es necesario para que sea. Y mire, ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando yo entré al colegio, 300 de nosotros nos registramos al colegio para pastores. ¿Sabe cuánto nos graduamos después de 4 años? Nada más 20. Dice, pastor, ¿y nosotros 280 de cuidar? A la mitad del camino, hermano, porque en el colegio lo moldean a uno, y el colegio que yo fui, ese no era un colegio, ese era un army, es un ejército, lo traen a uno, hermano, ahí, y aprendiendo, y trabajando, y corriendo, y ministrando, y hermano, mucha gente, cuando ven lo difícil, corren y huyen, amén. Hay mucha gente que piensan que el trabajo de ser pastor es facilito, pero hermano, empiezan a hacer las materias. Mire, nosotros a veces tenía que estar yo leyendo hasta 10 libros en un día, nos sentamos en el break con el sándwich de la mano y con los dedos, hermano, ojeando bien rápido, y yendo adelante, y teníamos que leer libros como locos, y teníamos que mantenernos en el estudio, y teníamos que ministrar el fin de la semana, y teníamos, hermano, requerimientos que cumplir, y teníamos que estar en las clases, y casados tenía que mantener mi familia, y hermano, es un trabajo que a veces es difícil, y muchos, hasta los jóvenes solteros, se iban del colegio. De los 300 que nos registramos, nada más, hermano, 20 nos graduamos en 4 años después. Dije, ¿por qué, pastor? Porque en el colegio o te enderezas o te quiebras. O entras y aprendes, o mejor decir que no es para ti. Entonces, en el colegio lo quiebran a uno, hermano. Por eso no es conveniente que la persona nomás venga. Hay gente que nomás lo ven que tiene actitud y lo pone. No, mijo. Tienes que ir a un colegio, tienes que probarme que en 4 años puedes aguantar 4 años estudiando, que vas a salir pulido de ahí, que vas a conocer la palabra de Dios, que vas a conocer todo lo que te tiene que enseñar, para que cuando te pares detrás del púlpito no estés predicando lo que tú piensas, lo que tú crees
crees que es así, pero lo que Jehová dice y lo que la palabra de Dios enseña, amén. Entonces tenemos muchos profetas, hermano, que a veces no están predicando la palabra del Señor, y esa es la situación triste hoy en día. Pero bueno, eso es punto de aparte. Estoy enseñándole, pero estoy predicando a la misma vez, amén. Yo soy de los que cuando enseño, predico, enseño, amén. Estoy en medio de los dos, no me gusta estar ahí nomás tranquilo. Entonces, note, hermano, que lo importante es, hermano, que una persona entienda que, hermano, lo que enseñamos no es lo que nosotros queremos, es la palabra de Dios, amén. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. No es lo que yo quiero darle, es lo que Dios me dice que el pueblo necesita y se acabó. Tiene que uno darlo, amén. Porque Dios está hablando a su pueblo. Now, ponga el número 1. Entonces ya dijimos número 1, hermano, que en el Antiguo Testamento el profeta era lo mismo que el pastor hoy en día. Ya vimos que el profeta era uno que declaraba la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Número 2, en el tiempo del libro de Samuel, a este profeta se le llama después varón de Dios. Ya no se le llama profeta como se le empezó a enseñar o a hablar, hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro de 1 Samuel. Esos primeros, hermanos, libros, al principio era un profeta. En el libro de Samuel se introduce un nuevo término, que es varón de Dios. Base conmigo en sus Biblias al libro de 1 Samuel 2:27. Aquí tenemos a un profeta, hermano, porque es un profeta en realidad, que viene y dice la Biblia, hermano, que ahora Dios le dice, vino un varón de Dios, amén. Ahora es interesante cuando uno ve, hermano, va al significado varón de Dios, es la mismita cosa que profeta, amén. 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. No, note, aquí tenemos al varón de Dios, que es un profeta, viene a Elí, que era otro profeta, y le dice que Dios lo va a castigar, y Dios lo va a matar, y va a matar a sus hijos, porque honró más a sus hijos que lo que honró a Dios. Base conmigo para seguir leyendo la escritura ahí bien rapidito, en 1 Samuel 2:27. Déjeme, se lo sigo leyendo porque está interesante la historia, tenemos algo que aprender ahí. Note el versículo 28 del capítulo 2. Y yo te escogí por mí, sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevaste ese fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis pues hollado mis sacrificios y mis ofrendas, yo mandé a ofrecer el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice Dios, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Note que le dice, ¿sabes qué? Tú honraste más a tus hijos, dejaste que tus hijos se corrompieran, hicieran lo malo, se robaran de las ofrendas de Jehová, han sido perversos, han sido malos, no han honrado a Jehová, y Dios, un Dios santo, no puedo permitir que gente que está como en el ministerio, que están como pastores, que están como sacerdotes, hagan lo que se les pegue su regalada gana. Yo demando del pastor que hable mis palabras y que viva correctamente como yo le ordeno, amén. Y dice la Biblia que el varón de Dios vino y le dijo a Elí, a otro profeta, otro varón de Dios ya viejo, que lo iba a matar a él y iba a matar a sus hijos. Y les iba a traer juicio porque no habían honrado a Jehová, el Señor. No, ponga atención, el término varón de Dios es introducido, hermano, por primera vez en 1 Samuel 2:27, que significa lo mismo, uno que declara la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Este vino y le dijo a Elías, así dice Jehová, y le dijo, te vas a morir, y me van a matar a tus hijos también. ¿Pero cómo? Sí, dice Jehová, que venga yo y te diga que te vas a morir junto con tus hijos por haber deshonrado a Jehová. Y hermano, le declara a través de... Ahora, esa declaración no fue buena. Qué audacia de este tipo de decirle, hey, tú eres predicador, pero te vas a morir mañana, y tus hijos también te los va a quebrar Dios. Y se acabó. Pero ¿cómo? Dios dijo, ahí nos vemos. Y dice, bueno. Esa es la Biblia que por primera vez se introduce la misma, hermano, la misma palabra de profeta. Ahora en Samuel dice que vino el varón de Dios. Déjeme leer un pasaje más. 1 Samuel 9:6. Dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Ahora estamos hablando de Samuel, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Ahora veme aquí al frente, hermano, ¿cómo puede asegurarse un pastor que lo que dice va a acontecer? Pues hermano, si yo lo invento no va a acontecer, si yo lo pienso no va a acontecer, pero si Dios lo dice, tiene que acontecer, porque todo lo que este libro dice se cumple, ¿ves?
Entonces dice la Biblia que le dijo, aquí hay un hombre insigne, hay un hombre respetado, hay un hombre querido, hay un hombre que lo tienen en alto, porque todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos. No, note, aquí está Saúl, dice, vamos al varón de Dios. ¿Qué es el varón de Dios? Una persona que declara la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, la misma cosa. Entonces ahora hay un nombre diferente. Note la secuencia. Mucha gente no entiende, hermano, que el mismo profeta del Antiguo Testamento es el mismo varón de Dios del Nuevo Testamento, y luego de ahí nos pasamos hacia los profetas mayores y Dios introduce un nombre diferente para el varón de Dios más adelante. Pero déjeme leerle, hermano, versículo, ya vimos el versículo 9, versículo 6, el 7. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Dice, porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué es el varón de Dios? ¿Se acuerda lo que le dije que era profeta? Uno que ¿qué, hermano? Que declara la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Qué es el varón de Dios? Uno que declara la palabra a través del Espíritu Santo. La misma persona. Diferente nombre. Hay gente que dice, yo soy una... Bueno, cada hermano, uno tiene que saber el significado, porque hay tanto charlatán hoy en día que se apropian nombres bíblicos de lo que no es para ellos. Amén. Pero en este caso, el profeta como el varón de Dios son lo mismo. Ahora llegamos, hermano, al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, hermano, Dios introduce la palabra pastor por primera vez. Eso quiere decir que la palabra pastor no es algo del Nuevo Testamento nada más. Eso empieza desde el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra pastor es un término un poquito diferente, aunque, hermano, conlleva la misma responsabilidad. Base conmigo a Jeremías capítulo 23 para que usted vea. Jeremías 23, versículo 2, pongan atención a lo que dice ahí. Dice la Biblia que ahora Dios introduce, hermano, la palabra pastor, pero ahora, aunque conlleva la misma responsabilidad, hermano, tiene algún otro significado más importante. Note Jeremías 23, 2. Por tanto, así dicho Jehová Dios de Israel, ¿a los qué, hermano? Pastores. A los pastores que apacientan a mi qué, a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Leo en el versículo 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová, hermano. Amén. No, ponga atención. La palabra pastor, hermano, es uno que cuida y apacienta y alimenta las ovejas. La palabra pastor, ahora, tanto en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, ahorita le voy a dar la palabra que es la palabra poiminea, en el Nuevo Testamento griego, hermano, representa la misma. Ahora, era una persona que sí, hermano, ministraba la palabra de Dios en el Espíritu Santo, pero el trabajo primordial del pastor es alimentar, es apacentar a las ovejas, amén. El pastor es dado, hermano, para que usted y yo estemos alimentados espiritualmente. Cuando yo me convertí al Evangelio, le doy gracias a Dios, hermano, que me llevaron a una iglesia. Cuando llego a la iglesia, bueno, lo primero que es, hermano, se predica la predicación, hay escuela dominical, se me enseña escuela dominical, hay estudio bíblico el miércoles, voy a estudio bíblico, hay predicación. Entonces, yo empecé a aprender, hermano, porque ya nosotros teníamos servicio el lunes en una misión, el martes en otra misión, el miércoles estudio bíblico, el sábado reunión de jóvenes, el domingo todo el día. Y, hermano, yo empecé a crecer espiritualmente porque tenía la bendición de tener una iglesia y tener un pastor que nos enseñaba la palabra del Señor, que podíamos aprender de ella. Íbamos, hermano, un día a un lugar y aprendíamos, íbamos a otro lugar y siempre había algo diferente y siempre Dios, hermano, nos daba algo nuevo. Entonces, la palabra pastor es introducida en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermano, no tan solo es un hombre que está ungido y que predica la palabra del Señor, pero ahora el pastor va a tener que apacentar, va a tener que alimentar. El propósito primordial del pastor, esa es la razón, hermana, que una persona que no, adquiere cualidades de mantenerse en estudio todo el tiempo no puede ser un pastor. Porque el pastor tiene que estar metido en los libros todo el tiempo, igualito que el doctor. Siempre tiene que estar ahí buscando la enfermedad, el problema y cómo solucionarlo, y tiene que estar en los libros metidos. A veces mi esposa por ahí me dice, la única cosa que le da celos a mi esposa es mi oficina. Dijo, la única cosa que yo tengo celos es de tu oficina. Porque tú te encierras y ahí te metes, y yo sé que estás estudiando, dice, pero me hace lo que te metes hora tras hora tras hora, y ahí estás metido en medida estudiando. Bueno, hermano, el trabajo del pastor es adquirir cualidades
de aprender, de leer, de conocer para, hermana, dejar que el Espíritu Santo le hable y que la palabra de Dios nos hable mientras predicamos la palabra del Señor. Una persona que no puede tener cualidades de estudio y que aprenda y que investigue y que indague y se profundice, es una persona que no puede ser pastor, porque el pastor tiene que aprender lo que la gente necesita para alimentarlos. Amén. Dice la Biblia que ahora en el Antiguo, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento introduce al pueblo, hermano, la palabra pastor. Cabe mencionar, no me pierdan esto, porque hermano, muchos confunden. Cabe mencionar que hasta este tiempo de Jeremías, entre el libro de Samuel y el libro de Jeremías, cada vez que se menciona la palabra pastor o pastora, no se refiere a un profeta, no se refiere, hermano, a un hombre de Dios, se refiere a una persona que se dedicaba a cuidar animales. Porque dicen que Raquel era pastora, sí, pero era mujer que era pastora porque andaba cuidando las chivas viejas de su papá. No era pastora que predicaba la palabra de Dios. Era, hermano, toda la mención desde Samuel hasta el libro de Jeremías, cada vez que usted encuentra la palabra pastor y pastora, se refiere a una persona que cuidaba animales, chivas, o vacas, o perros, o gatos, no sé qué andaba cuidando, ¿amén? Entonces, mucha gente dice, pero aquí dice que fulana, no, hermano, está refiriéndose que Raquel andaba cuidando las chivas de su papá. ¿Sabes que una chiva, cuernuda, diciéndome, eso es todo lo que ella pastoreó, por eso siempre apestaba pura chiva la muchacha, ¿amén? Por eso no tenía novio, porque nadie la quería sacar a ella, apestaba rapero la mujer. Bueno, llegó hermano ahí, de repente, ¿quién era? Jacobo, Isaac, se casó con ella, pero anyway, entonces, ¿qué pasa? Entonces encontramos ahora, hermano, que el varón, empezamos, no que la secuencia, empezamos con profeta, uno que quema, que expone la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Luego entramos al varón de Dios, es la mismita cosa. Uno que expone, y hermano, ahora entramos a la palabra pastor, y aunque expone la palabra de Dios, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver, pero hermano, ahora se le da a él la responsabilidad o el trabajo de cuidar y alimentar a las ovejas. En el Nuevo Testamento se introduce el término pastor, hermano, con otros dos títulos que nos van a enseñar la razón por la cual Dios nos dio pastores. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo nos reveló la necesidad de que la gente necesita un pastor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 36. Y el pastor, ¿por qué necesitamos un pastor si ya tenemos a Jehová? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo. ¿Ven? El libro de Mateo capítulo 9, versículo 36. Yo lo doy gracias a Dios por mi pastor, hermano, por el hecho que yo acepté a Cristo, fui a una iglesia, mi pastor me guió, me dirigió, me aconsejó. Bueno, creo que me aconsejó, pero ese fue el que me dijo que me tirara con mi esposa, pero bueno, ya es muy tarde, ya que se puede hacer, no sé qué era. Con él, pues, te iba a aconsejar con él para todo, hermano. Yo le dije, pues anda una güerilla ahí que, pues hazle caso, hombre, me dijo así él. Bueno, pues le hago caso, una güerilla y que como molesta. Sí, la güerilla, como molesta. Me dijo, hazle caso, hombre, para que no se agüite. No sé qué, nunca. Mateo 9:36, note lo que dice, es que uno tan inocente, uno no sabe lo que hace, hermano, pero anyway. Note el versículo 36. Dice la Biblia, hermano, y tomó un niño. Estamos en Mateo capítulo, estoy en el Marcos, en Mateo 9:36, no de lo que dice Marcos 9:36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué, hermano? Porque estaban, ¿qué dice la Biblia? Desamparadas, note eso, y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Note, Jesucristo dice, cuando yo veo a la gente, a la multitud de la gente, en primer lugar están dispersas, aquí dice que anda cada quien por su lado. Cada quien anda haciendo lo que se le pega a su gana, andan sin dirección en lo que estaban haciendo. Luego, lo más triste es que él las ve dispersas y lo dice, están desamparadas. No hay nadie que las cuide. Ahora, recuerde que en Jeremías nos dice que la palabra del pastor es para alimentar y para cuidar, hermano, a las ovejas, a los cristianos. Entonces, el trabajo que es introducido en el libro de Jeremías, hermano, Cristo lo corrobora en el Nuevo Testamento y nos enseña que, hermano, Jesucristo nos dice la necesidad de tener un pastor. Quiere decir que, hermano, cada persona necesitamos un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor mantiene junto a las ovejas, el pastor está supuesto a amparar a las ovejas, está supuesto a cuidar a las ovejas, está supuesto a alimentar a las ovejas para mantenerlas espiritualmente bien gorditas. Mateo capítulo 9:36, note, dice la Biblia, hermano, que estaban desamparadas, quiere decir que necesitaban a alguien que las cuidara, que las amparara, y dispersas, quiere decir que estaban todas divididas, hermano. Entonces el trabajo, hermano, del pastor, básicamente
es básicamente cuidar a esa gente. Quiere decir, hermano, que gente que no tiene pastor, gente que no va a una iglesia, gente que no tiene pastor. Por eso yo creo que toda gente debe ir a nuestra iglesia. Yo todo el mundo invito, yo sé que yo venir a nuestra iglesia. ¿Sabe qué? Tenemos una idea. ¿El pastor por qué? Porque dice la Biblia que, hermano, gente que está sin pastor están desamparadas. Usted verá a la gente que anda alrededor, hermano, de nosotros. La gente, hermano, que está sin pastor son presa fácil del mundo y del pecado. Y andan, hermano, en el pecado y andan en toda clase de maldad. Porque no tiene nadie, hermano, que les esté predicando. No tiene nadie, hermano, que los mantenga. Porque dice la Biblia que una persona sin pastor está desamparada y está dispersa. Es presa, por eso es que se van a las cantinas. Pues que se van a la marihuana. Pues que se van al alcohol, hermano. Pues que la gente se van, hermano, a toda clase de porquerías. Porque son gente que no tienen conocimiento y nadie les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces están desamparadas, están sin protección, están sin ayuda. Nadie les dice qué es lo correcto. Por eso, hermano, debemos de amar la iglesia, debemos de amar la enseñanza, porque en la iglesia es donde se nos dice que está mal y Dios nos entenderá a través de su santa palabra. Amén. Jesucristo mismo se consideró a sí mismo y se describió como un buen pastor. Él dijo, yo soy un buen pastor. Pase conmigo a Mateo 26:31 para que usted vea lo que dice Jesucristo. Amén. Qué maravilloso. Entonces, hermano, independientemente, mire, si usted se queda aquí conmigo hasta que Cristo venga, maravilloso. Pero si se va a otra iglesia, aprecia al pastor. Dele gracias por el nombre de Dios. Dele gracias a Dios por un profeta, por un varón de Dios. Y hermano, agradezca a Dios porque dice la Biblia que el varón de Dios es un regalo para nosotros, hermanos, los seres humanos aquí en la tierra. Note el versículo 31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, note lo que dice, heriré a quién, hermano. Al pastor. ¿Y qué pasa cuando no hay pastor? Y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Una iglesia que no tiene pastor. Mire, ahora que estuve el año pasado evangelista viajando, fui a Texas, estuve predicando, hermano, en Austin, Texas, estuve predicando en San Antonio, Texas, estuve predicando en Dallas, Texas, estuve predicando, hermano, en Houston, Texas, estuve predicando en Grand Saline, Texas, prediqué, hermano, fui después de Texas, me pasé al siguiente estado, creo que era, se me olvidó el estado, pero anyway, y hermano, en eso estaba predicando por todas partes. En cada estado que llegaba siempre montaba 2 o 3 iglesias sin pastor. Les hablaba yo, ¿sabe qué? Estamos aquí para... No, no hay pastor. Y no puedo decir porque no hay... ¿Y quién está encargado? Nadie está encargado. ¿Con quién hablo? Nadie puede hablar. ¿Y quién se hace cargo? Pues aquí todo está al revés. Aquí no hay nada pasando. Aquí está todo disperso. ¿Por qué? No hay pastor. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo? Él le dijo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño que se van. Se desaparecieron. Uno habla, hermano, es triste encontrar una iglesia que no tiene pastor, porque una iglesia sin pastor es una iglesia que no existe. Entonces es importante entender que necesitamos, hermano, tener un pastor, porque sin el pastor la gente se divide, se van, se desaparecen. Jesucristo le dijo, el día que me hieran a mí, se acaba la iglesia. Ahora, pase conmigo a Juan capítulo 10, versículo 14, para que usted vea. En Juan 10:14 lo vemos claramente en el hecho, hermano, que cuando Jesucristo muere, pues los discípulos se dispersaron, cada quien se fue, hasta el mundo se fue, al pecado se fue Pedro, amén. Note el versículo 14, yo soy el que, hermano. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Note, Jesucristo mismo dice que Él es un buen pastor, hermano. Él se describe como un pastor. Ahora ya vimos que Jesucristo dijo, la gente está desamparada, pero necesitan un pastor, porque si no están sin dirección, están sin ayuda, están sin protección. Y luego Jesucristo mismo dice que Él, hermano, ese es un buen pastor. Jesucristo dice, ¿saben qué? Gócense de la bendición de tener un buen pastor. Él le dijo a sus discípulos, ustedes son bendecidos que tienen un buen pastor, que tienen a alguien que los cuida, que tiene, mire, Jesucristo le pasó enseñándoles, guiándolos, dirigiéndolos, orando por ellos, hermano, dándoles sus primeros pasos, exhortándolos. A veces los regañaba, hombres de poca fe. A veces le decía, amados los unos a los otros. A veces le decía, sed mansos y humildes. A veces les decía, quítate de aquí, Satanás. Y bueno, los estaba tratando de edificar porque algunos eran cabezones, algunos eran obedientes, algunos eran... Pero Jesucristo dice, ¿sabe qué? Ustedes tienen privilegio que tienen un buen pastor, porque yo, Jesucristo, soy el buen pastor, amén. Entonces es una bendición, hermano, tener una iglesia, tener un pastor, y especialmente es un buen pastor, amén. Ahora, eso le corresponde a Cristo porque Él es perfecto, hermano, amén. Ningún hombre puede ser lo mismo, pero hermano, de acuerdo con la bendición que Dios le da, dele gracias al Señor. Ahora, llegamos al pasaje donde Dios revela el llamado de Dios sobre el pastor
al igual que el profeta en el Antiguo Testamento. Hace conmigo Efesios 4:11 para que usted vea. Dice, pastor, ¿por qué no está enseñando esto? Bueno, porque hermano, tenemos que aprender a apreciar las bendiciones de Dios. Ahora, no voy a cubrir todo lo que hay que cubrir porque, hermano, tenemos que hablar acerca de la responsabilidad del pastor hacia su gente, de su gente al pastor. Pero, hermano, esto es nada más algo para que usted aprenda a apreciar, independientemente si usted se queda aquí o no, hermano. Yo estoy aquí ya, esta es mi última parada. De aquí, hermano, el día que me vaya al cielo va a ser de aquí de Atlanta, Georgia, y se acabó. Pero en caso de que usted no esté aquí, en caso de que se me vaya a México, en caso de que se me vaya a otro país, yo quiero que donde quiera que usted esté, hermano, aprenda a apreciar al pastor, a darle gracias a Dios y a respetar y a seguir al hombre de Dios donde quiera que usted esté. Amén. Si se queda aquí, eso es lo que yo espero, hermano. Que yo le digo a la gente, hay gente que cuando estaba allá me decían, ay, pastor, le digo, mira, ¿sabes que no me llores tanto, no me digas tanto? Mientras estoy aquí en la iglesia, entrégate conmigo, échale ganas, porque el día que me vaya, no quiero que estés llorando, ay, si hubiera... Y así pasó. Cuando nos fuimos a la siguiente iglesia, ay, pastor, quisiéramos, le dije, ¿sabes qué? Cállese la boca. Le dije claramente cuando estaba ahí, que cuando estamos juntos, era el tiempo de entregarnos, no sea un cocodrilo llorón, póngase a trabajar con otro pastor y déjeme estar molestando, amén. Porque, hermano, de nada sirve, hermano, que mientras están ahí no quieren mover un dedo y el día que se va uno empiezan a llorar. Yo, pues ya para qué, ya se fue, amén. Está como el muchacho que viene, hermano, a la caja de su mamá, y ahí está, ay, mami, fui yo, perdón, pues ya demasiado, ¿para qué la mataste, ingrato? Ya la mataste, ya le hiciste, y ahí están llorando, fue mi culpa, pues sí fue tu culpa, pero no debiste hacer eso. Cuando está la comida, ama a tus padres, respeta a los dos, cuando están muertos, de que echa la culpa a tu mismo, ya para qué, ya se murió. No, el tiempo, hermano, de entregarnos es cuando estamos con vida y hacer nuestro mejor porque es el tiempo de nos acabamos, amén. Pero note conmigo ahora, independientemente, note conmigo ahora, hermano, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, ya vimos quiénes son los profetas, a otros evangelistas, y luego a otros, ¿qué? Pastores y ¿qué, hermano? Dice la Biblia que Dios dio a los pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el trabajo primordial de un pastor, hermano, es cuidar a las ovejas, alimentar a las ovejas. A partir de este pasaje hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis, hermano, Dios utiliza 3 palabras para denominar al pastor, para describir el trabajo del pastor en el Nuevo Testamento. Y hermano, esa es la razón por la cual Dios nos dio pastores. Y entonces, como esa es la razón, tenemos que aprender, hermano, a trabajar con el pastor, a entregarnos con él para que Dios bendiga a nuestra iglesia. Ven, note Hebreos 3:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué les dije que era un profeta del Antiguo Testamento? Uno que, ¿qué, hermano? Que exponía la palabra de Dios a través de qué. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Acordeos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de quién. Note que el trabajo del pastor, al igual que el profeta en el Antiguo Testamento, al igual que el varón de Dios, al igual que el pastor que está descrito en Jeremías, es el mismo trabajo. Tienen que declarar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo les va a guiar. Y hermano, el pastor, al igual que el profeta, es la mismita cosa. Es una evolución nada más de nombres que significan la misma cosa. Era la misma responsabilidad, pero en el Antiguo Testamento Dios le añade 3 cosas al pastor que no tenían en el Antiguo Testamento. En primer lugar, porque aunque tenían tabernáculo, no tenían iglesia como nosotros. Segundo lugar, cuando estaban, hermano, caminando de Egipto a la tierra prometida, era una cuestión ambulante que ponían, hermano, un tabernáculo portátil y se terminaba y se iban para otro lugar y andaban de un lugar para otro. Entonces, hasta el tiempo de Salomón, es que, hermano, es que ellos tienen el templo, pero por años y años, cientos de años, los judíos no tuvieron iglesia. Amén. Nosotros tenemos ese gran privilegio. Ahora, base conmigo al libro de, hermano, primer lugar, Hebreos 13:7. Ya lo leímos ahí en ese pasaje. En primer lugar, la palabra pastor significa, hermano, uno que alimenta al pueblo de Dios. Ya vimos que el trabajo es predicar la palabra. Nota lo que dice. Acordado de tus pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, la palabra pastor es la palabra poimen, que significa uno que alimenta a su ¿qué? A su pueblo. El trabajo primordial del pastor, hermano, es que él pase tiempo en la palabra de Dios,
Pase conmigo al libro de Hechos capítulo 6 para que usted vea, ya lo leímos anteriormente, pero cabe en este momento. El trabajo primordial de un pastor es, hermano, pasar tiempo en la palabra de Dios, buscar las verdades, asegurarse que, hermano, el mensaje que va dando al pueblo es lo que Dios quiere que el pueblo tenga, es lo que quiere que el pueblo habla, y el trabajo primordial del pastor número uno es alimentar, hermano, estar en la palabra de Dios todo el tiempo para poder alimentar a su gente, amén. Hechos capítulo 6, note lo que está pasando aquí en Hechos 6. Hay una gran murmuración, la iglesia para de crecer. El problema era, hermano, es que necesitaban a alguien que ayudara al pastor en su trabajo, porque él tenía que dedicarse a lo más importante, que es la palabra y la oración, y hermano, tienen que hacerlo de esa manera. Dice en el versículo 6:1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la que, hermano, la palabra de Dios para servir las mesas. Note, ellos tenían que determinar, o pasamos tiempo en la Biblia, o pasamos tiempo estudiando este libro, o sacamos tiempo para preparar los mensajes, o nos podemos, en un delantal nos podemos servir mesas, pero va a ser difícil porque no tenemos tiempo para las dos. Entonces note lo que pasa en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? De servir las mesas, hermano. Y nosotros persistiremos ¿en qué, hermano? En la oración y en el ministerio de la que. La gente no se imagina, hermano, el trabajo y el tiempo que se toma, nada más para pasar en oración, hermano. Diariamente yo tengo que pasarme nada más 2 horas en oración, nada más para llegar, hermano, al tiempo de cuando llego a este libro y paso 1 hora, 2 horas o 3 horas en él, el Señor me hable y me dé lo necesario para la iglesia. Y Pedro y los apóstoles dijeron, señores, no tenemos tiempo para pasarnos toda la mañana sirviendo mesas. ¿Quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Quién va a edificar a la gente? ¿Quién va a cuidar de la grey? ¿Quién va a tener los mensajes? ¿Quién va a exhortar a la gente? El pastor tiene que pasar tiempo edificando a su gente y no lo podemos hacer si estamos sirviendo mesas. Entonces tuvieron que escoger otra gente porque, hermano, el pastor tenía que pasar tiempo en la palabra del Señor. Eso quiere decir que el pastor es uno que alimenta a su pueblo. El trabajo principal del pastor es pasar tiempo en la palabra de Dios, en la Biblia, buscando los principios, hermano, que Dios tiene para ellos, para que presente el mensaje al pueblo y que el pueblo haga lo que la palabra de Dios quiere para ellos. Amén. Si el pastor no pasa el tiempo en la palabra del Señor, está arruinado, hermano. Porque entonces tenemos personas que, hermano, no saben qué predicar, no saben qué decir, qué expongo. A mí, hay pastores que me dan que ven a predicarme porque no tengo que predicar. ¿Cómo es eso? Pues que no está en la Biblia. Pues no sé, no tengo mensaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no va a tener? ¿Qué no lees la Biblia? ¿Qué no oras? ¿Qué no te va tiempo? Entonces el trabajo del pastor es pasar tiempo, horas en ese libro, aprendiendo e investigando para tener siempre que poner delante de su gente. Es como la mujer, hermano, que tiene que dar desayuno al marido y no tiene que dar lunch y no tiene que dar cena, y la mujer tiene que estar todo el tiempo metida detrás de la comida y la receta y cortando y haciendo porque, hermana. Y luego, ¿qué pasa, hermana? Si en la tarde llega el marido y dice, o sea, no tengo hambre, es capaz que le tira con la cacerola y los manda a volar. Tanto que me pasé todo el día cocinando sin vergüenza y ahí andan los cacerolazos. Y pues, ¿qué pasó? Pues no se comió la comida. Así el pastor, usted, pastor, ¿por qué se molesta? Ese hermano, preparo tanto este alimento, yo no quiero que tire la comida al piso cuando he preparado tanto para que tenga alimento espiritual, ¿amén? Entonces, es algo normal, hermano, que entendamos que el pastor tiene que dedicarse, hermano, a la palabra del Señor, pero no tan solo es el hecho de que el pastor debe alimentar a su pueblo. Pablo introduce otra palabra, hermano, que es bien importante para el cuidado de la iglesia. Hace conmigo Hechos capítulo 20, versículo 28. Esa es la razón por la cual muchos pastores fracasan, hermano. Este siguiente hermano, título que Pablo les introduce es uno que es bien difícil porque, hermano, la mayoría de los pastores se cansan de este trabajo. Amén. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué, hermanos? Por obispos, circule la palabra obispos, no es el obispo de la Iglesia Católica, no está hablando de él, ¿también? Para apacentar la iglesia al Señor, la cual ganó con su propia sangre, dice, la cual ganó, anote, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué, hermanos? La palabra obispo en el Nuevo Testamento es otra palabra que es utilizada para el pastor. Pablo introduce una nueva palabra que nos enseña la razón que Dios ha puesto a una persona en el pastorado. La palabra griego es la palabra episcopos. Eso significa el que es puesto para dar dirección a la iglesia.
que es puesto para supervisar a la iglesia. El encargado que la iglesia funcione correctamente y el que vigila. El pastor debe ser el oficial número 1 de la iglesia, el que vigila, el que, hermano, se da cuenta de lo que está pasando, el supervisor. Quiere decir que el pastor tiene un trabajo bien difícil, hermano, porque significa que el pastor tiene que asegurarse, conlleva la responsabilidad de que tiene que asegurarse que todo lo que pasa en la iglesia, hermano, el pastor sabe lo que está pasando, qué está sucediendo, qué planes se tienen, y el trabajo del pastor es estar ahí supervisando y vigilando y asegurando de que todo va de acuerdo con la palabra de Dios. Y muchos pastores se cansan de esto. Estaba leyendo la historia de la gran iglesia de Moody Church. Moody Church, hermano. Vino D.L. Moody y la iglesia creció. Se fue D.L. Moody, llegó R. Torrey y la iglesia creció más y fue el ministerio mundial igualito que D.L. Moody. Llegó el señor Ironside. Bueno, Ironside cuando lo contrataron ya estaba grande. ¿Y qué sucede? Ironside llegó un tiempo en que se puso viejito y en vez de hacer lo que es correcto, si ya no podía mover el asunto, poner otro pastor, estar como senior pastor, no es para supervisarlo a él, que todo estuviera bien. Pero él, en vez de hacer eso, decidió darle a los diáconos todo el manejo de la iglesia, toda la supervisión, todo lo que estaba pasando, y él nada más iba a predicar. A los 5 años, la iglesia se cayó. Ahora, el colegio está ahí todavía, pero usted va a la iglesia. Nosotros estuvimos en la iglesia, yo iba cada año más para recordar a Dios Mori. Fuimos a la iglesia, le preguntamos al Señor, ¿cuánta gente asiste? Creo que dijo que 100 gatos asisten a una iglesia, hermano, de 3,000 personas, auditorio inmenso, escuela dominical por otras 3,000. Yo creo que en el tiempo de Dios Muri, ahora tuve que correr más de 8,000 personas cada uno. 100 personas. Y bueno, ¿qué? Que no hay salvaciones, que no, dice aquí ya lo utilizamos más como teatro, todo eso. ¿Sabe qué es lo que pasó? El señor Ironside se cansó de supervisar. Se cansó, hermano, de vigilar la iglesia. Pues, hermano, no pasó mucho tiempo cuando la iglesia se destruyó, porque el trabajo del pastor es asegurarse que nada pasa en la iglesia sin su autorización y que esté basado en la palabra del Señor. Y cuando el pastor se cansa de supervisar, y cuando ese pastor se cansa de ser el vigilante y el oficial, y las cosas, hermano, no se llevan de acuerdo con la Biblia, pues se destruye la iglesia. Entonces, es un error muy grande, hermano, cuando el pastor para de hacer lo correcto. Es lo mismo que usted como padre en su casa. Si cosas empiezan a pasar en su casa sin su autorización, su familia se destruye. El líder del hogar es que tiene que estar vigilante. Por eso es que el hombre es más recio, es más duro, es más difícil. El hombre no puede cometer tan fácilmente. Porque Dios lo hizo así para que él mantenga ese bote tranquilo. Que no, eso no está bien y se acabó. No, pero que mi amor, que no está bien, dije. Pero mi amor, que nada. Ok, está bien. Ya dijo que no, este viejo carraspiento. Siempre enojón. Lo que no entienden es que Dios hizo al hombre, hermano, para que ese bote se mantenga bien. Que se mantenga viendo derechito. Si, hermano, si el papá deja que los hijos hagan lo que ellos quieran, y la esposa, y todo el mundo lo mangonea, y él haya dormido de baquetón, pues se va a destruir la familia. Entonces, lo mismo que en la casa, el padre debe de asegurarse que nada sucede sin su autorización. Lo mismo que en la escuela, nada debe suceder sin la autorización del director. Lo mismo que en la ciudad, no debe pasar nada sin la autorización del mayor de la ciudad. Así en la iglesia. Nada debe suceder sin la autorización del pastor, porque el pastor es el obispo, es el vigilante, él es el guía, él es el que supervisa y es el que autoriza todas las cosas para asegurarse que todo está dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él es el que gasta todo el tiempo en la Biblia, él es el que conoce la palabra de Dios y él es el que sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuando yo trabajaba para el doctor Jack House, ese señor, yo le decía, mira, el pastor hacía así, no, eso no está, hazlo así. Yo sabía, este señor está loco, eso ni va a trabajar, ni va a funcionar, ni iba yo, enojado, porque el tipo me dijo que diferente lo que yo quería. Y yo iba y lo hacía. Y a veces lo que yo no le hacía, a veces de vez en cuando es como rebelde. Y yo la hacía, hermano, y me salía mal, iba y por como le hago para esconderlo, ahora ya la regué, Había algo en ese hombre, hermano, que lo que él decía, aunque no me parecía, si lo decía, me salía bien. ¿Y por qué tengo que hacer eso? No hace sentido, él estaba afuera. Hermano, el pastor, el varón, Dios le da algo a ese varón, Dios le da algo a ese padre, Dios le da algo Dios le da todo lo que necesita para poder dirigir ese bote. Lo importante, hermano, es someternos a la voluntad del Señor. Ahora, la última palabra es la palabra anciano, vas a conmigo a 1 Timoteo 5:17. Dice la Biblia que ahora él introduce la última palabra porque estas tres es las razones por las cuales Dios nos ha dado el pastorado, amén, o el pastor. Primero, para que me alimente, para que me cuide,
para que, hermano, me mantenga creciendo espiritualmente, para que me mantenga, hermano, unido a las cosas del Señor, que me mantenga exhortando de que no, hermano, que no me separe, que no me aparte, que no me vaya, porque tenemos que estar aprendiendo la palabra del Señor. Segundo, tiene que ser, hermano, el obispo o el supervisor de la obra. Y luego note 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en qué, hermano. Pablo introduce la palabra anciano. Ahora, no significa uno que, hermano, ya está chacoso, no es uno que ya está muriendo ya uno que ya apenas ya anda como don Teofilito, que ya no llega, no. Está hablando acerca del pastor. La palabra anciano, en el Nuevo Testamento, note Tito 1:5, lo voy a leer. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Él le dijo, yo quiero que pongas en cada ciudad donde se emplea una iglesia, haya un anciano, un pastor. Amén. Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No está hablando, hermano, los viejitos, está hablando del pastor. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La palabra anciano es la palabra presbiterio, que es una persona dotada de experiencia, inteligencia y sabiduría que Dios le da. Dios le da al pastor inteligencia, sabiduría, hermano, que nosotros no tenemos. Yo cuando estaba joven, hermano, tenía que ir con mi pastor, decirle, pastor, ¿sabe qué está pasando? ¿Qué hago? Porque yo como joven no tenía la inteligencia, no tenía la sabiduría. Ahora, a lo mejor era medio loco, medio brincón, pero hermano, el joven necesita a alguien que lo dirige, el joven necesita a alguien que tenga sabiduría. Entonces la palabra anciano es el hecho de que Dios pone, hermano, sabiduría e inteligencia al predicador de parte de Dios para que sepa cómo aconsejar a su gente, amén. Una de las cosas que, hermano, yo hago más, y a veces me la paso mucho en el teléfono con pastores, ellos preguntándome y aconsejando. Ahora, yo tengo una filosofía, que si no me preguntas, yo no te voy a decir nada. Si tú no me pides consejo, yo no te voy a decir nada. Si sé que andas aconsejando con 3 personas, yo no te voy a dar mi consejo, porque tú andas buscando a ver quién te solape, no andas buscando lo que Dios dice. Si buscan consejo de mí, yo le voy a hablar lo que la palabra... Mucha gente dice, no voy con el pastor porque ya sé lo que me va a decir. Claro, porque ya saben lo que le va a decir uno de la palabra de Dios. Entonces, no andan buscando lo que la Biblia dice, andan buscando lo que ellos quieren oír. Pero dice la Biblia que la palabra anciano, hermano, es la persona que Dios le da la inteligencia, la sabiduría para aconsejar, para poder guiar. Sonote, primero tengo a alguien que, hermano, me alimenta espiritualmente. Segundo, tengo a alguien que está supervisando todo el trabajo de la obra de Dios, todo lo que pasa en la iglesia. Y luego tercero, si me meto en un problema que no sé qué hacer, el pastor tiene la inteligencia para aconsejarme, para dirigirme, para enseñarme, para dejarme saber qué es lo que debo hacer. A veces yo no entiendo todo, como le digo, a veces cuando iba con el hombre de Dios, le sabe que quiero esto, él me decía, al revés de lo que yo quería, salía repataleado, rechocado. Este señor me dijo, no lo que yo quería oír, pero hacía lo que él me decía y me salía bien. Y luego iba a hacer lo que yo pensaba que era y me salía mal. Pero cuando uno está joven, hermano, uno no tiene la sabiduría, no tiene la inteligencia. Ahora, qué privilegio, hermano, el miembro de una iglesia, el tener un pastor que lo alimente espiritualmente, hermano, alguien que lo cuide, lo vigila para que todo sea guiado de acuerdo con la palabra del Señor. Y sobre todo, cuando me meto en problemas, cuando no sé qué hacer, cuando, hermano, estoy confuso acerca de una cosa, de cómo... El pastor, yo puedo ir con él para que él me aconseje. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor que me ganó para Cristo, que me enseñó la palabra de Dios, que me guió, que me aconsejó, hermano. Y mire, había cosas tan insignificantes, pero tan importantes para mi vida como joven, que tenía que hacer decisiones, a veces no sabía cómo, pero mi pastor me ayudó para hacer la decisión correcta. Amén.